Cuando descubrimos el Titanic por primera vez, no me permitieron contar la verdadera historia. Estaban en su camarote, eran personas. Cuando un dron de aguas profundas descendió, Nadie debía tocar esa puerta. Durante 40 años, 3 gobiernos distintos se aseguraron de que nadie lo hiciera. Pero en marzo de 2025, un robot submarino de 2 metros de largo cruzó un pasillo que no aparecía en ningún mapa oficial del Titanic, y encontró algo que no debería existir: un sonido. No el crujido del metal, no el canto de las ballenas, no el ruido del océano. Un latido, constante, mecánico. Y detrás de la puerta que lo generaba, algo llevaba más de un siglo esperando a que alguien, por fin, se atreviera a abrirla. Esta es la historia de lo que encontraron ahí abajo, y de por qué desearán no haberlo hecho. La expedición que no debía existir. En febrero de 2025, el buque de investigación Céfiro Profundo zarpó desde el puerto de Halifax rumbo a las coordenadas donde descansa, desde hace más de un siglo, el pecio más famoso del planeta. A bordo viajaban 23 personas, oceanógrafos, ingenieros de sistemas autónomos, un par de historiadores navales y un equipo de especialistas en inteligencia artificial contratados por una fundación privada que prefería mantener su nombre fuera de los comunicados de prensa. El proyecto se llamaba, oficialmente, Iniciativa Sudario. El objetivo declarado era sencillo: completar el escaneo tridimensional más detallado jamás realizado del casco del Titanic, antes de que las colonias de bacterias devoradoras de hierro terminen de consumirlo. Los científicos llevan años advirtiendo que el barco podría desaparecer por completo dentro de 2 o 3 décadas. Cada expedición, decían, podía ser de las últimas oportunidades para documentar el naufragio tal y como es hoy. Para lograrlo, el equipo contaba con una máquina que nunca había sido probada en condiciones reales: un vehículo submarino autónomo bautizado como Lumen 7. Su casco estaba fabricado con una aleación de titanio capaz de resistir presiones superiores a las 1000 atmósferas. Y su sistema de navegación utilizaba una red neuronal entrenada específicamente para moverse entre estructuras colapsadas sin depender de instrucciones humanas en tiempo real. Sus sensores acústicos, según sus creadores, podían detectar vibraciones miles de veces más débiles que un susurro. La primera inmersión transcurrió sin sobresaltos. Lumen 7 descendió durante casi 2 horas y media a través de la más absoluta oscuridad, hasta que sus focos LED comenzaron a iluminar los restos de la cubierta de paseo. Las imágenes que envió a la superficie dejaron sin palabras a la tripulación: barandillas retorcidas, un candelabro de bronce todavía suspendido de un techo derrumbado, decenas de pares de zapatos alineados sobre el sedimento, como si sus dueños simplemente hubieran salido de ellos un instante antes de desaparecer. Nadie imaginaba que, 2 inmersiones después, ese mismo robot los llevaría a descubrir algo que ninguno de ellos estaba preparado para explicar: el pulso que no debía estar ahí. Fue durante la tercera jornada de escaneo, cuando el técnico de sonar, un joven ingeniero llamado Tomás Reyes, notó algo extraño en los registros. Entre el ruido de fondo habitual, corrientes, sedimentos desplazándose, el propio zumbido de los motores del robot, había un patrón que se repetía cada 2,8 segundos, con una precisión que ningún fenómeno natural debería tener. Al principio, el equipo asumió que se trataba de una interferencia del propio Lumen 7, tal vez un componente mal calibrado o un eco producido por el casco metálico del pecio. Reiniciaron el sistema, recalibraron los sensores, sustituyeron el módulo de audio por uno de repuesto. El patrón siguió exactamente igual, pulso tras pulso, durante más de 11 horas seguidas sin la más mínima variación. «Esto no es ruido», dijo finalmente la jefa de misión, la doctora Renata Aguirre, tras revisar personalmente las gráficas. «Esto tiene forma, esto tiene ritmo». Cuando decidieron amplificar la señal y reproducirla por los altavoces de la sala de control, el ambiente cambió por completo. Lo que salió de los parlantes no era un chasquido aleatorio ni una vibración mecánica cualquiera. Era un sonido orgánico en su cadencia, casi como el latido de un corazón atrapado dentro de una caja de metal. Uno de los ingenieros más veteranos del equipo, que llevaba más de 15 años trabajando en expediciones submarinas, se quitó los auriculares
y dijo en voz baja que jamás había escuchado algo así en 30 expediciones distintas. La doctora Aguirre tomó una decisión que después sería muy discutida. Ordenó que Lumen 7 abandonara su ruta de escaneo original y se dirigiera hacia el origen exacto de la señal, en pleno corazón de la sección de popa, una de las zonas más dañadas y peligrosas de todo el naufragio. El laberinto de metal, la sección de popa del Titanic, es, según todos los expertos que han estudiado el naufragio, la parte más inestable y traicionera de todo el pecio. Cuando el barco se partió en dos durante su hundimiento, la popa giró sobre sí misma y se precipitó contra el fondo marino con una fuerza tan brutal que las cubiertas quedaron aplastadas unas sobre otras, como las páginas de un libro cerrado de golpe. Ningún equipo anterior se había atrevido a introducir un vehículo tan costoso en un laberinto, donde una sola vibración mal calculada podía provocar un derrumbe. Aún así, Lumen 7 avanzó. Sus cámaras atravesaron nubes de sedimento fino que parecían nieve suspendida en la negrura absoluta. Durante casi 40 minutos, la transmisión solo mostró destrucción, vigas dobladas en ángulos imposibles, ojos de buey reventados, jirones de lo que alguna vez fue una alfombra de lujo, ahora convertidos en una masa oscura pegada al metal oxidado. La tripulación observaba en absoluto silencio. Cada metro que avanzaba el robot aumentaba el riesgo de perderlo para siempre, atrapado entre los restos. Pero nadie se atrevía a pedir que se detuviera. Todos querían saber qué había al final de aquel pasillo. Fue entonces cuando el sonar de Lumen 7 detectó algo que no encajaba con el resto del entorno. Una estructura cerrada, casi intacta, oculta detrás de un muro de vigas colapsadas. A diferencia de todo lo que habían visto hasta ese momento, aquella superficie no mostraba señales de corrosión avanzada. Los sensores de presión indicaron además algo todavía más desconcertante. Existía una diferencia de densidad entre el agua que rodeaba la estructura y lo que parecía haber en su interior. Como si, contra toda lógica física, ahí dentro no hubiera agua. La puerta sellada. La doctora Aguirre ordenó detener el avance y convocó a todo el equipo científico a la sala de control. En la pantalla principal, la reconstrucción tridimensional, generada por el software de Lumen 7, mostraba con claridad lo que tenían enfrente: una puerta de latón, ennegrecida por más de un siglo de reacciones químicas, con el agua salada, pero sorprendentemente entera. No había grietas, no había deformaciones. Su bisagra, contra toda probabilidad, parecía seguir funcional. Si ahí dentro hay una bolsa de aire sellada desde 1912, explicó el ingeniero jefe, un hombre calmado llamado Ezequiel Ferro, estaríamos ante una cápsula del tiempo literal, presión y temperatura completamente distintas al resto del pecio. Nadie en la sala pronunció la pregunta que todos estaban pensando: ¿qué sentido tenía que una cápsula del tiempo generara, además, un pulso rítmico perfectamente audible? Con el consentimiento unánime del equipo, la doctora Aguirre autorizó el siguiente paso. El brazo articulado de Lumen 7 se extendió lentamente hacia la manija de la puerta. El primer intento no logró moverla. El segundo, aplicando una presión calculada al milímetro para no dañar la estructura, produjo un chirrido metálico que viajó a través del micrófono del robot y se escuchó, amplificado, en toda la sala de control como un grito contenido durante 113 años. La puerta cedió. Lo que había dentro. Las cámaras de Lumen 7 se ajustaron automáticamente a la nueva oscuridad, mientras una nube de partículas, atrapadas desde el hundimiento, flotaba lentamente ante la lente. Cuando la imagen finalmente se estabilizó, nadie en la sala de control fue capaz de decir una sola palabra durante casi un minuto entero. En el centro de un pequeño camarote, sentado en una silla de madera, orientada exactamente hacia la puerta, había un esqueleto humano. No estaba desplomado ni disperso, como suele ocurrir con los restos óseos encontrados en otras partes del naufragio. Estaba sentado con una postura casi deliberada, con ambas manos apoyadas sobre los reposabrazos, como si hubiese estado esperando, paciente, a que alguien finalmente entrara. Fragmentos de tela oscura, sorprendentemente conservados, todavía cubrían parte del torso. Un solo zapato permanecía junto al pie izquierdo. Y en la mano derecha,
sostenido entre los huesos de los dedos, había un objeto dorado que reflejaba con nitidez la luz de los focos del robot. Un reloj de bolsillo. La imagen se acercó lo suficiente como para que todos pudieran distinguir el cristal de la esfera, extrañamente limpio, casi sin rastro de sedimentos ni óxido. Y entonces alguien en la sala, una becaria de geología marina que observaba la pantalla desde el fondo, susurró la frase que cambiaría el resto de la expedición. Se está moviendo. La aguja de los segundos del reloj avanzaba, no de forma errática, ni como un artefacto visual producido por la compresión del video. Avanzaba con un ritmo perfecto, exactamente cada 2,8 segundos, el mismo intervalo que llevaban registrando en el sonar desde hacía días. Explicaciones imposibles. Durante las siguientes horas, el equipo científico intentó, uno por uno, descartar cualquier explicación racional. Repasaron el metraje fotograma a fotograma. Verificaron que no existiera ningún tipo de manipulación digital, ni error de compresión en la señal transmitida desde el fondo del océano. Sometieron a Lumen 7 a un diagnóstico completo para asegurarse de que ninguno de sus sistemas estuviera generando artefactos visuales. Todo volvía con el mismo resultado. El movimiento era real. A esta profundidad, explicó Ezequiel Ferro ante la tripulación reunida, la presión supera las 400 atmósferas. La temperatura ronda apenas 2 grados sobre cero. Cualquier mecanismo de relojería convencional debería haberse detenido, corroído o simplemente destruido en cuestión de meses, no de años, y mucho menos de un siglo. Surgieron 3 hipótesis principales, cada una defendida con igual convicción por distintos miembros del equipo. La primera sostenía que, si el camarote había permanecido genuinamente hermético desde el hundimiento, las condiciones internas podrían haber preservado el mecanismo casi intacto. Sin agua salada, la corrosión se ralentiza drásticamente. Pero esa teoría no explicaba de dónde provenía la energía necesaria para mantener el movimiento después de tantos años. Un objeto sellado puede conservarse, no puede por sí solo seguir en marcha. La segunda teoría apuntaba a diferencias térmicas mínimas entre la cámara y el exterior, capaces de generar microcorrientes de aire suficientes para mover un componente extremadamente ligero. Los escépticos del equipo señalaron de inmediato el problema. Ese tipo de movimiento sería errático, no un pulso matemáticamente constante durante días enteros. La tercera y más inquietante teoría llegó del equipo de ingeniería, después de que analizaran las lecturas electromagnéticas capturadas por los sensores del robot. El objeto no solo vibraba, emitía, de manera constante, una señal eléctrica débil, pero perfectamente medible. Un engranaje mecánico común no genera electricidad. Para que aquello ocurriera, el reloj tendría que contener algún tipo de componente activo, algo mucho más sofisticado que un simple mecanismo de resortes y ruedas dentadas. Los archivos que alguien quiso borrar. Mientras el equipo a bordo del Céfiro Profundo intentaba dar sentido a lo que tenían frente a sus cámaras, un grupo de historiadores navales contratados por la Fundación comenzó a rastrear en tierra cualquier antecedente de fenómenos similares registrados en expediciones anteriores al Titanic. Lo que encontraron fue perturbador. En los archivos digitalizados de una expedición realizada a mediados de los años 80, la primera en fotografiar el naufragio en su totalidad, aparecía una sección del informe original marcada como anomalía acústica no resuelta, zona de popa, sin seguimiento posterior. El archivo no incluía coordenadas exactas. No incluía audio, no incluía ninguna imagen, solo esa frase, aislada entre cientos de páginas de datos técnicos, seguida de un sello de clasificación que había sido levantado apenas unos años atrás. 2 antiguos miembros de aquel equipo original, ya jubilados, accedieron a hablar de forma anónima con los historiadores de la Fundación. Ambos coincidieron en un mismo recuerdo. Durante los últimos días de aquella expedición de los 80, oficiales pertenecientes a una agencia gubernamental no identificada abordaron el buque y solicitaron, de manera que ambos describieron como más una orden que una petición, que ciertas grabaciones fueran entregadas y que la zona correspondiente no volviera a mencionarse en ningún informe público. Uno de ellos recordaba, además, una frase que el jefe de aquella expedición pronunció una sola vez, en privado.
y que nunca repitió públicamente, que había cosas en el fondo del océano que era mejor dejar sin explicación. Para el equipo actual, la conclusión resultaba inevitable. Lo que Lumen 7 acababa de encontrar era el redescubrimiento de algo que, 40 años atrás, alguien ya había encontrado y decidido enterrar de nuevo bajo el silencio, el objeto que no debía existir. En 1912, el giro más inquietante de toda la investigación llegó cuando el equipo de imagen digital de la Fundación aplicó un software de reconstrucción de alta resolución sobre las tomas más cercanas del reloj. Lo que hasta ese momento parecía simple desgaste alrededor del engranaje reveló, bajo el nuevo procesamiento, un patrón de líneas extremadamente finas y perfectamente simétricas grabadas en el interior de la carcasa. «Eso no es corrosión», dijo Ezequiel Ferro, inclinándose hacia la pantalla. «Eso parece un circuito». Un equipo de metalurgistas independientes, consultado posteriormente por la Fundación, coincidió en que la estructura interna del objeto se asemejaba a un cronómetro de navegación de principios del siglo XX, pero con una particularidad imposible de justificar para la época: indicios de un sistema de resonancia eléctrica, una tecnología que, según el consenso histórico, no existía de forma funcional hasta décadas después del hundimiento del Titanic. Los historiadores del equipo se lanzaron entonces a revisar los manifiestos de carga originales del barco, buscando cualquier mención a instrumental científico o equipo eléctrico experimental. No encontraron nada semejante en los registros oficiales. Joyas, obras de arte, automóviles, cajas de champán y objetos de lujo llenaban aquellas listas, pero ningún dispositivo remotamente parecido al que ahora sostenía aquel esqueleto en la sección de popa. Si aquel objeto había viajado a bordo del Titanic, no lo había hecho de manera oficial. La investigación derivó entonces hacia el listado de pasajeros. Entre cientos de nombres, uno llamó la atención de los historiadores. Un hombre cuyo camarote se ubicaba precisamente en la zona donde, más de un siglo después, se encontraría la cámara sellada, y cuya profesión figuraba en los registros simplemente como caballero particular, sin ninguna otra referencia laboral o comercial. Ningún documento posterior al hundimiento volvía a mencionar su nombre en ningún contexto público. La señal que responde. Durante la última noche de inmersiones planificadas, ocurrió el momento que terminaría por convencer a todo el equipo de suspender la expedición. Al realizar un nuevo barrido de sonar sobre la cámara sellada, un procedimiento rutinario para documentar sus dimensiones exactas, los técnicos notaron que la frecuencia del pulso emitido por el objeto cambiaba levemente durante una fracción de segundo, justo después de que la señal del sonar lo alcanzara. No era un eco, era una reacción. «Se está adaptando a nuestra señal», dijo Tomás Reyes con la voz visiblemente alterada, como si nos estuviera escuchando. El físico de la expedición pasó el resto de la noche realizando cálculos sobre las posibles consecuencias de continuar perturbando aquel equilibrio. Su conclusión, presentada a la doctora Aguirre a primera hora de la mañana siguiente, resultó suficiente para tomar una decisión definitiva. Si aquel dispositivo formaba parte de algún sistema de resonancia inestable, y si la cámara sellada contenía gases acumulados durante más de un siglo de descomposición orgánica, cualquier alteración en su equilibrio térmico podría desencadenar una reacción impredecible, capaz de destruir por completo tanto el objeto como los restos que lo rodeaban. La doctora Aguirre ordenó el repliegue inmediato del Lumen 7. La puerta de latón quedó tal como la habían encontrado, entreabierta, con el esqueleto todavía sentado en su silla, todavía sosteniendo aquel reloj que se negaba a detenerse. Mientras el robot ascendía lentamente hacia la superficie, su cámara trasera capturó una última imagen que, según consta en el informe final de la expedición, ningún miembro del equipo ha vuelto a ver sin sentir un escalofrío. Los dedos del esqueleto, apenas perceptible entre fotograma y fotograma, parecían haberse cerrado un poco más alrededor del objeto dorado. El silencio después del hallazgo. En las semanas posteriores al regreso del Céfiro Profundo a puerto, la fundación que financió la expedición optó por no publicar el material completo. Algunas agencias gubernamentales solicitaron acceso a los archivos originales. Según fuentes cercanas al proyecto, la mayoría de esas solicitudes fueron denegadas o, simplemente, nunca respondidas. La doctora Renata Aguirre, en una de las pocas declaraciones públicas que ofreció tras la expedición,
se limitó a decir una frase, que desde entonces ha sido citada en decenas de foros y comunidades interesadas en el misterio, que existen puertas en el fondo del océano, que probablemente deberían permanecer cerradas, no por respeto a los muertos, sino por precaución hacia los vivos. Ningún miembro del equipo científico ha confirmado públicamente si se planea una nueva inmersión hacia esa misma cámara. Lo único que se sabe con certeza es que, según los últimos registros disponibles del sonar, antes de que Lumen 7 abandonara la zona, el pulso seguía repitiéndose exactamente cada 2,8 segundos, sin la más mínima variación. 113 años bajo el agua, 113 años de presión, frío absoluto y oscuridad total. Y aún así, algo dentro de esa habitación sellada sigue funcionando, sigue esperando, y quizás sigue escuchando cada vez que alguien se atreve a acercarse de nuevo. Esta es una historia de misterio y ficción narrativa, inspirada en los enigmas reales que todavía rodean al Titanic, y en la fascinación que despierta todo lo que permanece oculto en las profundidades del océano. Ninguno de los nombres, personajes ni instituciones mencionados corresponde a personas o entidades reales. Si esta historia te mantuvo con la piel de gallina hasta el final, déjame un comentario contándome qué teoría te parece más inquietante, la del reloj con energía propia o la del pasajero misterioso que nadie pudo identificar. Y si te gusta este tipo de historias de misterio y suspenso, no olvides suscribirte a Wise y activar la campanita, porque cada semana bajamos un poco más profundo en los secretos que el océano todavía guarda. Nos vemos en la próxima inmersión.